Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a ver ahora es el uso de múltiples fuentes, cuál es su sentido de aplicación y cuál es su objetivo. Hasta el momento nosotros venimos trabajando en un único fuente. ¿Está? Cuando hablamos de fuente, hablamos de archivo, ¿sí? Y hasta el momento veníamos trabajando en un único fuente que era nuestro main.c. Y también veníamos trabajando en una única función que era nuestra función main. Anteriormente vimos cómo ir armando rutinas en nuestro programa, cómo ir armando funciones en nuestro programa. Entonces ahora nos toca ver cómo empezar a armar esas funciones en otras fuentes, en otros archivos, ¿sí? Su objetivo principal, el uso de múltiples fuentes, es que nuestro programa ya tenga un cierto orden y una cierta lógica en cuanto al uso de las funciones, ¿sí? Eh, Piensen que en un programa, en un desarrollo grande, sería imposible tener todo en un único fuente, en un único archivo, ¿sí? Ya sea para hacer las mejoras a ese archivo, ya sea para la compilación, o sea, para todo lo que tiene que ver ya con grandes proyectos o con medianos proyectos, manejar un solo fuente realmente no es una buena opción. Por eso es que empezamos a trabajar este concepto de múltiples fuentes, que es lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Vamos a ir viendo cómo crear los múltiples fuentes y vamos a ir viendo cómo incluirlos en nuestro proyecto. Básicamente, tal como dice el slide, nuestra principal directiva para incluir este fuente es el numeral include, ¿sí? El include lo que hace es incluir en nuestro main otros archivos, en este caso otras fuentes que van a ser las que vamos a ir armando nosotros. Y lo normal es que todos los fuentes tengan dos archivos, es decir, dos extensiones. El archivo .c y el archivo .h. El .c hace referencia al source, hace referencia al código en sí, y el .h hace referencia al header, al encabezado, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Un segundo que voy a abrir. Vamos a ver este ejemplo de aplicación. Fíjense esto, acá tenemos una idea de un ejemplo que ya veníamos trabajando, que era una función, ¿sí? Una función que se encarga de dividir, pero ahora lo tenemos en fuentes distintos. No está todo en el main, ¿sí? Entonces, veamos la forma que tiene esto. ¿Qué forma tiene esto? Bueno, la forma que tiene es, primero analicemos nuestro main, ¿sí? Nuestro main tiene el include stdio que lo usamos siempre, es para hacer uso del scanf y de printf, y tiene el include mate.h. Ese mate.h es nuestra segunda biblioteca propia que tenemos, nuestro segundo fuente que estamos creando. Ahora vamos a ver cómo se crea. ¿Cuál es la particular diferencia entre lo que creamos nosotros y entre lo que veníamos usando? Lo que veníamos usando, fíjense que el nombre está entre símbolos de mayor y menor, cuando la biblioteca que creamos nosotros está entre comillas doble, ¿sí? Entonces siempre que hagamos los include en nuestras bibliotecas van con las comillas doble, ¿sí? Mate.h es un nombre que le creamos nosotros, que inventamos nosotros. ¿Qué tenemos en el main? Fíjense que de forma muy compacta tenemos un programita muy sencillo que lo que hace es declarar un par de variables, llamar a una función división y muestra el resultado. Eso es lo que tenemos en el main. Pero tenemos otros dos archivos. Tenemos el archivo mate.h y tenemos el archivo mate.c. En el mate.h está la definición de la función. ¿De qué función? De la función de división.
¿sí? Es decir, el mate.h es donde van a estar todas las definiciones de las funciones nuestras que vayamos creando. Y en el mate.c van a estar las implementaciones de esa función. Es decir, qué es lo que hace. Entonces, si se fijan en el mate.h, estas directivas son automáticas, estas if, end, def y define. Lo que tiene son directivas para el preprocesador, que lo que le está diciendo es, si previamente no está incluida, incluíla. Y acá está ya la definición de la función, ¿sí? Y acá está la implementación de la función. Bien. Vamos un poco a la práctica de esto. ¿Sí? Vamos ya a llevar esto a un ejemplo concreto en lenguaje C. Entonces, arrancamos un proyecto vacío. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien ligerito, entero. Vamos a poner número 1, número 2, resultado. Declaramos 3 variables. Ponemos un printf para que imprima e ingrese los valores a las variables, ¿sí? Y empezamos, le ponemos, acá estamos siempre trabajando sobre un fuente, ¿sí? %d, número 1, hacemos lo mismo para el número 2, scanf, %d, número 2, scanf, no, y ya tenemos los dos valores, ¿sí? Hicimos un scanf, número 1, número 2, y en resultado vamos a hacer, acá estamos viendo todo el paso a paso, en resultado vamos a hacer número 1 dividido número 2, ¿sí? Acá lo que tenemos es un resultado de una división y lo imprimimos para ver que esto funcione bien. El resultado es, mostramos un entero, %d, recuerden que %d o %i es lo mismo, mostramos el resultado, ¿sí? Compilamos esto, 0 error, 0 warning, lo ejecutamos, ingrese variable 10 y después 5. 10 dividido 5, 2. ¿Sí? Está perfecto. Vamos a ordenar un poquito esto, ingrese el valor, vamos a ponerlo, va a ser más lindo, ingrese el primer valor y acá le ponemos ingrese el segundo valor, así nos queda más lindo, ¿sí? Compilamos y ejecutamos, ingrese el primer valor 10, ingrese el segundo valor 5, 10 dividido 5, el resultado es 2. Bien, hasta acá nada nuevo. Ahora, ¿cómo hacemos para esto? Primero hacerlo en una función y llevarlo a otra fuente, ¿sí? Habíamos dicho que las funciones, esto ya un poco más de repaso, las funciones se declaraban antes del main y se implementaban debajo. Entonces, como esto va a ser una división, seguramente devuelva un valor con decimales, ¿sí? Entonces, siempre se pone la palabra double. ¿Cómo se va a llamar la función? División, ¿sí? ¿Qué valores va a recibir? Bueno, estamos trabajando con enteros acá, entonces va a recibir un entero que es el valor 1 y otro entero que es el valor 2, ¿sí? Esta es la definición de la función, ¿sí? Estamos trabajando todo en un solo fuente. Y acá abajo vamos a hacer la implementación. Vamos a darle un poquito de zoom. Acá abajo vamos a hacer la implementación. ¿Cómo es la implementación? Bueno, parecido. Se le pone el nombre de la función, el tipo de dato que devuelve, el tipo de dato que recibe, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en otro video. Estamos simplemente uniendo conceptos. Acá hay que abrir llave y cerrar llave. Y acá ponemos lo que queremos que haga la función. ¿Qué hacemos? Bueno, declaro una variable que va a ser de tipo double, ¿sí? Porque voy a hacer una división y puede dar un valor con coma. Declaro una variable de tipo double, le pongo resultado. Y resultado es igual a valor 1 sobre
o sea, dividido, valor 2. Esto hago un return del double, perdón, return de resultado. ¿Sí? Hago la operación y devuelvo el resultado. ¿Qué cambio tengo que hacer acá? ¿Qué pequeño cambio tengo que hacer? Que es importante también. Fíjense que yo acá estoy devolviendo un double. ¿Sí? Yo acá devuelvo un double. Entonces, esta línea la vamos a borrar porque fue el ejemplo que hicimos recién para ver que funcione. ¿Qué vamos a hacer? Resultado es igual a la función de división. ¿Sí? Resultado es igual a la función de división. ¿Qué le voy a pasar? El valor que capturé acá arriba, número 1, y voy a pasar el valor de número 2. Estoy llamando a la función y pasándole los dos valores que capturé anteriormente con el scanf. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Un segundo, creo que voy a cerrar algo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es importante de esto? Que resultado en la función main es una variable de tipo entera. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque es una variable de tipo entera y le estoy asignando un valor double. Entonces acá lo correcto sería resultado, en verdad, declararla como double. ¿Sí? Así los datos son iguales. ¿Por qué? Porque si la división, la función división, me devuelve un valor con decimal, como yo en el main tengo declarado que el resultado es un entero, me va a convertir los datos. ¿Está? Y me lo va a pasar de decimal a entero. ¿Sí? Eso tiene que ver con el casting de los datos, que después lo vamos a ver qué es el casting de los datos. Bien, entonces esto funcionaría. Si compilamos, ¿sí? Me está tirando alguna advertencia. Acá, perfecto, me está diciendo que %d, me dice, ojo, que estás poniendo un %d y el resultado es un double. Fíjense que generalmente avisa. Entonces lo cambiamos por LF y ahora está bien. Bien, esto lo ejecutamos, funciona. Vamos a la prueba, ingrese el primer valor 10, ingrese el segundo valor 5. ¿Sí? Ya me lo muestra con decimales. Ahora, vamos a las fuentes. Está todo bien, todo perfecto, todo lindo, funciona en un único fuente. Lo que yo quiero hacer ahora es agregar un fuente que sea específico para la función esta de división. Entonces, vamos a File, New, File. ¿Sí? Acá estamos en el menú, File, New, File. Bien. Creamos un nuevo archivo. Creo que no se vio en pantalla. A ver si puedo. Un segundo, a ver si puedo poner pantalla completa. Ahí. Acá. En File, New, File. ¿Sí? Acá nos aparece esta ventanita. ¿Qué ponemos? Bueno, vamos a crear un header primero. Creamos un header. Vamos, ponemos siguiente. Acá nos pide un nombre. Tocamos en los tres puntitos. Dentro del proyecto donde estamos le vamos a poner mate. De matemática. ¿Está? Guardar. Dejamos todo como esté. Acá le ponemos, tildamos release. Es importante, ¿sí? Porque le voy a decir dónde va a aplicar. En qué proyecto va a aplicar. Va a aplicar en el target release. En release. Finish. ¿Qué me hizo esto? Me creó un archivo .h. Fíjense que me aparece acá mate.h. Acá arriba. Y ahora me apareció a la izquierda headers. Mate.h. ¿Qué es lo que tiene esto? El mate.h va a tener las definiciones de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi definición? Es esta. Esta es la definición. Entonces, como ya la tenemos hecha, podemos cortar y pegarla. ¿Está? La vamos a cortar. La vamos a pegar acá. ¿Sí? Esa es la definición de la función. Y
lo que vamos a hacer ahora, esto lo vamos a acomodar un poquito, vamos a crear otro fuente que es el punto C. Recuerden que siempre los fuentes tienen dos archivos, el punto C y el punto H. El punto H es la definición de la función, ¿sí? Y el punto C es el código, lo que hace, la implementación, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta, File, New, File, porque vamos a crear el segundo ahora. Elegimos C, pero elegimos Source ahora. Go, siguiente, acá le dejamos C. Siguiente, le ponemos un nombre, ¿sí? Le ponemos el mismo que le habíamos puesto al anterior, mate. La extensión no hace falta, solamente ponerle mate, ¿sí? Mate. Guardar, tildamos acá, ¿sí? Finish. Fíjense que me creó el mate.c. Y fíjense que ahora a la izquierda tengo el main.c y el mate.c, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es esta función, que ya está, esta es la implementación, ya la habíamos hecho, en definitiva ya la habíamos hecho, nos la vamos a llevar para el archivo .c. Entonces la cortamos, venimos al mate.c y la pegamos acá, ¿sí? Entonces en el mate.c tenemos la función división con lo que hace, y en el mate.h tenemos la definición de la función, ¿sí? Grabamos todo esto, grabamos grabamos el mate también y grabamos el main. ¿Qué nos falta hacer acá? Bueno, acá lo que nos falta hacer es incluir en nuestro programa principal, en nuestro main, incluir ese nuevo fuente, ¿sí? Porque si ahora yo esto lo trato de compilar, me va a decir, fíjense el error que me tira acá abajo, dice Implicit Declaration of Function Division, como que no sabe quién es división, no tiene ni idea de quién es división. Me está diciendo, querés usar una función que no conozco. ¿Y por qué no la conoce? No la conoce porque no está incluido el archivo acá arriba. Entonces lo tenemos que incluir. ¿Cómo hacemos para incluirlo? Numeral include, y entre comillas dobles. ¿Por qué entre comillas dobles? Porque es una librería propia, es un archivo propio. Entre comillas dobles ponemos el nombre. ¿Cómo le habíamos puesto? Ponemos el nombre .h. ¿Cómo le habíamos puesto? Mate, ¿sí? Entonces mate.h. Cerramos comillas. Entonces, al incluirlo, ese archivo mate.h ya sabe de la existencia de división. Compilamos y fíjense que ahora da 0 error, 0 warning, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Incluyó toda esa definición de la función. Entonces, si esto lo ejecutamos, funciona perfectamente. 10, 5, 10 dividido 5, 2. ¿Tá? Entonces, fíjense que ahora nuestro proyecto ya no tiene un archivo. Ya tiene dos archivos, en realidad tiene 3 archivos en total, porque tiene el main.c, que lo vemos acá a la izquierda, el mate.c, y en el header tiene el mate.h. ¿Está? Esta es ya la siguiente etapa que vamos a empezar a trabajar. Ya no vamos a trabajar solamente en el main, sino que vamos a empezar a trabajar en más de un fuente, ¿sí? Bien, bueno, espero que haya servido, y resumiendo entonces, esto es incluir varias fuentes en un mismo proyecto. Gracias.